Hemos estado leyendo la Biblia en todo el año y le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por unirte conmigo en hacer esto. Sé que Dios nos está hablando, nos está bendiciendo. La palabra de Dios, la eterna palabra de Dios sembrada en nuestra vida, produce vida y produce mucho fruto en nosotros. Y eso es lo que yo anhelo que suceda contigo. Eso está pasando conmigo. Al estar leyendo la Biblia en todo el año, hemos llegado hoy a parte de la asignatura de la lectura bíblica a Deuteronomio capítulo 21. En este capítulo, el Señor está dando las instrucciones sobre diferentes cosas que suceden y cómo tratar con eso. Son leyes que Él estableció en ese tiempo. Ya no vivimos conforme a esas leyes necesariamente, pero los principios siguen vigentes. Por ejemplo, en este relato está la expiación de una persona que muere. Si alguien es asesinado, ¿y qué se hace? ¿Cuál es el sacrificio que se hace por la muerte de alguien? Y especialmente si no se descubre quién lo hizo. Digamos que usted va caminando en la calle un día y se encuentra a un hombre fallecido que fue víctima de algún robo, de algún mal, y la persona muere. Entonces, y no se sabe quién lo hizo. Pues hoy hay todo tipo de investigación que se hace, hay cámaras, hay el ADN, hay diferentes cosas que se hacen. En aquel tiempo no existía eso. Obviamente se trataba de investigar qué sucedió, pero si es que no se hallaba y alguien había cometido algún pecado, algún delito de esa manera, habían ciertas cosas que se debían de hacer para tener la expiación del pecado, tener el perdón del pecado del pueblo por ese asesinato o por esa cosa negativa que sucedió. Ya no vivimos de esa misma manera, hay leyes distintas ahora, pero el principio es el mismo. Es el mismo del pecado. Cuando alguien peca, cuando alguien le falla al Señor, si yo le fallo a Dios, si tú le fallas a Dios, necesitamos recibir el perdón por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos ser perdonados por Dios. Si fallamos, si decimos una mala palabra o una palabra fuerte que humilla, que maltrata a nuestro prójimo, dice la palabra del Señor que ya somos culpables de haber asesinado a esa persona, solo por hablarles de una forma no correcta, no apropiada. Entonces, el estándar de Dios sube mucho más al estándar terrenal, al estándar humano. Pero siempre, 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 el estándar de Dios y aún el estándar humano, al fallar espiritualmente, nosotros necesitamos tener perdón. Necesitamos la expiación. Necesitamos, y eso significa que nuestro pecado es asumido por Dios y a nosotros nos da el perdón y la justicia de Él. Él toma nuestro mal y Él nos da a nosotros su santidad, su justicia, y es lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesucristo tomó tu pecado y mi pecado y lo puso sobre sus hombros y colgó en esa cruz para tener el castigo tuyo, el castigo mío, de ese mal, de ese pecado, de esa ofensa contra Dios, ponerla sobre Él. Y luego a nosotros nos da su justicia, la justicia de Dios, de que ahora Dios no nos va a culpar a nosotros, ahora Dios no va a tomar el pecado mío en cuenta y en contra de mí, porque ya Jesús lo pagó. Entonces, aquí las leyes de Dios a su pueblo, aunque eran distintas, los principios son los mismos. Necesitamos el perdón de Dios. Hoy, tú puedes conocer a Dios y su maravilloso perdón. Soy el pastor Natán Alfaro y te recuerdo que en Casa de mi Gloria, aquí en Managua, Nicaragua, y en todas las ciudades donde están nuestras iglesias, siempre, siempre, siempre en Casa de mi Gloria hay un lugar para ti.